Tenemos que entender de que los cuidados paliativos, como definición, etimológicamente, parte de la palabra en latín paliare o pallium, que significa disminución, mitigar, atenuar la violencia y en este caso de las enfermedades. Partiendo por eso, el médico que se encarga de los cuidados paliativos va a darle soporte al paciente con una enfermedad crónica avanzada. Estos cuidados paliativos o de soporte no son exclusivos del paciente terminal, sino que también se pueden dar desde el momento del diagnóstico, el transcurso de la enfermedad y también en los estadios terminales. El concepto clásico de que los cuidados paliativos solos eran exclusivos de pacientes terminales a punto de fallecer, eso ya se está dejando de lado. Bajo ese concepto, entonces, son muchas las enfermedades que son tributarias de cuidados paliativos. En la unidad de cuidados paliativos del Hospital Hipólito Unanue, damos una atención integral a todos los pacientes que requieren atención paliativa a través de la intervención de un equipo interdisciplinario donde se encuentran los médicos, tanto geriatras como internistas, nutricionistas, asistente social, medicina física y rehabilitación y psiquiatría, quien nos apoya en la evaluación de estos pacientes y además en el hospital de día de psiquiatría dan soporte a la familia para que asuman estos nuevos retos con esta nueva situación que están viviendo con sus familiares. En el modelo de atención paliativa existen dos transiciones que se tienen que diferenciar. Una primera transición que se da a aquellos pacientes que tienen una enfermedad crónica avanzada, en qué momento se convierten en pacientes que requieren atención paliativa. Esta primera transición es muy difícil de identificar, es muy difícil, para lo cual nosotros en la unidad utilizamos un instrumento que se llama el NETPAL. El NETPAL es un instrumento que nos va a ayudar a la identificación de estos pacientes tempranamente. La segunda transición se da en estos pacientes generalmente cuando están en situación de últimos días, en preagonía o agonía, ¿no? Esta etapa es la que más se relaciona con los cuidados paliativos, pero realmente la atención paliativa empieza desde antes, identificando esa primera transición para poder nosotros hacer un plan de trabajo con el paciente y con la familia. ¿Cómo es la identificación de nuestros pacientes que pasan a esta unidad? Nosotros lo realizamos a través de un cuestionario y un documento que se llama el instrumento NETPAL. Se encarga de identificar a pacientes que presentan necesidad de atención paliativa, ¿no? Son los pacientes que en la mayoría de las situaciones son enfermedades crónicas, oncológicas y no oncológicas muy avanzadas, incluso en algunos de etapa terminal. Una vez identificado a estos pacientes, elaboramos un plan de manejo integral. En el área de cuidados paliativos, el trabajo de nutrición se caracteriza por un tamizaje, o también llamado screening nutricional, para poder diagnosticar qué pacientes están en riesgo nutricional. Si el paciente sale con un riesgo nutricional, ya sea leve, moderado o severo, hacemos la intervención nutricional, solicitamos una interconsulta y realizamos los valores antropométricos del paciente, hacemos la revisión de la parte bioquímica también del paciente, hacemos la prescripción dietética, en la cual vemos si el paciente necesita sonda, de acuerdo a si tiene o no un reflejo de deglución, y calculamos el requerimiento proteico, que es lo que más cuidamos en estos pacientes, porque la mayoría de los pacientes que tenemos acá son pacientes adultos mayores o que están hipercatabólicos, ya sea con cáncer o alguna otra patología que requiere mayor cantidad de proteínas. Si hay pacientes que se van de alta, también se les hace la dieta de alta o el plan de alimentación a los pacientes, explicándole al familiar. En realidad, el trabajo en enfermería es netamente grupal. Siempre trabajamos en conjunto, tanto los licenciados como el personal técnico en enfermería, ¿no? Básicamente de lo que nos encargamos nosotros es de la administración de medicación al paciente en la etapa final de sus vidas, el acompañamiento. El trabajo es un trabajo multidisciplinario, trabajamos en conjunto con los médicos, los licenciados en nutrición, psiquiatras,
pero la base fundamental del trabajo en equipo es la familia. Nosotros nos encargamos también de enseñar a la familia el manejo de los pacientes, ¿no? Cuando ellos deciden llevar los cuidados paliativos en casa. El soporte vital del paciente en realidad no se trata de prolongar su sufrimiento en este servicio, pero sí de dar calidad de vida en la etapa final, ¿no? Porque así como llegamos acompañados y recibidos por una mano al momento de nacer, también tenemos que partir de la mano de alguien, sobre todo, más aún si ellos lo necesitan, de la familia. Nosotros nos encargamos siempre de ser un soporte para el paciente y la familia. El trabajo que realizamos en el área de paliativos es integrar la visita médica para poder ayudar al paciente en lo que es su terapia medicamentosa, ¿no? En sí, lo que nosotros nos encargamos es de abastecer, ¿no?, la medicación del paciente durante 24 horas, que no les falte sus insumos médicos, sus medicamentos y sus medicamentos narcóticos, que es lo que más se utiliza en esta área de paliativos. Lo que también realizamos, aparte de la visita médica, es hacer seguimiento farmacoterapéutico a su terapia del paciente. Si hay de repente una posible RAN, una reacción adversa a medicamentos, ¿no?, y lo cual aportamos, lo hallado en el seguimiento, lo aportamos en la visita, ¿no?, para la mejora del paciente en cuanto a su terapia y su pronta recuperación. Otra labor que realizamos también es la entrega de los medicamentos de alta, indicándole al paciente cómo tiene que tomarlo, a las horas que debe tomarlo, ¿no? Es lo que realizamos como farmacia aquí en el área de paliativos. Necesitamos continuar creciendo y tener los otros niveles como consultorio externo para hacer un adecuado seguimiento a estos pacientes. Del mismo modo, tenemos que ampliar este proyecto y llegar hasta lo que es visita domiciliaria para darle soporte sobre todo a estos pacientes, porque estos pacientes son muy demandantes. Tenemos que entender también que como los cuidados paliativos son cuidados de soporte, nos interesa más en el control de signos y síntomas. Por ejemplo, tenemos un paciente con osteoartrosis generalizada, que es una enfermedad altamente prevalente en los pacientes ancianos, en el que el síntoma cardinal va a ser el dolor. Puede tener artrosis en la rodilla, en la cadera, en la columna, en las manos. Pero ¿qué es lo que yo más me voy a enfocar en el paciente? En el soporte, en el dolor. Entonces, eso también es ayudar al paciente a que mejore. ¿Cómo? Dándole medicación para el dolor, y no solamente medicación, también un enfoque multi, inter y transdisciplinario. Entonces nosotros tenemos que dar ese soporte al paciente y a la familia para que el paciente se sienta cómodo y ante todo preservar su dignidad como persona, que es uno de los propósitos máximos de los cuidados paliativos, acompañar al enfermo y que tenga un trato digno hasta el fin de sus días. Gobierno del Perú. El Perú primero.